Versículo de esta mañana, para que podamos comenzar con otro más de los atributos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Estamos estudiando los atributos, ¿verdad? Y hemos estado aprendiendo los diferentes atributos que no son cosas que tiene Dios, sino que son cosas que Él es, ¿verdad? Dios es esas cosas, todas las que hemos estado aprendiendo. Y hoy tenemos que Dios es misericordioso. Él no tiene misericordia, Él es misericordia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar en Salmos 103, del 8 al 17. Salmo 103, del 8 al 17. Yo voy a leer acá en la Nueva Traducción Viviente, y yo quiero que todos tengamos ahí la palabra en la mano. Recuerden que estamos creando el hábito de traer la palabra de papel, ¿verdad? El librito, ¿verdad? Para poder subrayar, porque también es de testimonio si alguien en la calle nos ve con esa Biblia. Hoy en día no se ven Biblias, la gente no se ve como antes, los domingos se veía gente siempre con Biblias, caminando por la calle, hoy en día no se ve eso. Entonces nosotros estamos estableciendo esa nueva cultura, ¿de acuerdo? De algo que se perdió. Entonces, Salmo 103 del 8 al 17, ahí lo tenemos igual en la pantalla, pero si usted lo tiene en su Biblia, es bueno que lo vaya subrayando y marcando palabras claves, palabras importantes, ¿verdad? Y que nos van a ayudar en este tiempo de explicación de la palabra. Dice el versículo 8, leo así: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Amén. No sé si usted fue viendo cosas importantes acá en este salmo bonito. En cada uno de estos versículos de este salmo podemos encontrar cosas hermosas. Hoy nos vamos a dedicar a la palabra compasivo y misericordioso, ¿verdad? En la otra versión, cuando ahí dice lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, dice que es lento para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia, dice la versión normal, la del 60. Entonces nuestro Señor tiene más o es más misericordia que más castigo. Ciertamente el Señor va a cumplir, como estudiamos la semana pasada, va a cumplir todo lo que Él dijo. Él es fiel. Y si Él dijo que iba a haber un castigo para los malos, va a haber un castigo para los malos. O sea, Dios no cambia lo que ya Él prometió. Así como prometió bendición para sus hijos, un cielo para los que le hemos entregado el corazón, Él ha prometido un castigo para aquel que no se arrepiente, ¿verdad? Sin embargo, Él está dando chance, Él tiene la oportunidad siempre, y vamos a irlo viendo mientras vamos pasando estos versículos. Vamos a ir viendo que Él es compasión, Él es misericordia más que castigo, pero que va a castigar cuando tenga que hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero que quede claro es que este es un atributo de Dios, como los otros que hemos estado enseñando, es un atributo de Dios, pero no es que el Señor tiene misericordia, es que Él es misericordia. Porque si Él tuviera misericordia, quisiera decir que algún día se puede agotar, que algún día puede ser menos, algún día puede ser más, dependiendo de la ocasión. Algún día Dios podría dar más misericordia, menos misericordia. Sin embargo, eso no funciona así, porque Él es misericordia. Entonces, todo su proceder es lleno de misericordia. Pero ¿cuándo aplicamos esa misericordia? La aplicamos
cuando aquella persona que en ese momento está necesitada de misericordia se acerca a Él y le pide al Señor perdón. El Señor no va a obrar misericordia en una persona que no ve la necesidad de acercarse al Señor. Nosotros todos aquí estamos por pura misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios, dice la palabra, que obró desde antes que nosotros le conociéramos, inclusive cuando andábamos ahí, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados. O sea, cuando andábamos haciendo nuestra vida, nuestra voluntad, haciendo lo que nos agradaba a nuestra carne, a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestros apetitos, haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Aún ahí la misericordia de Dios estaba sobre nosotros. Desde ese momento la misericordia de Dios nos perseguía, porque si no hubiera estado la misericordia de Dios ahí, ya hubiéramos sido exterminados. Y ninguno de nosotros estuviéramos aquí donde estamos. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios, porque definitivamente, si usted puede en este momento hacer recuerdo de cuando usted andaba alejado de Dios, cuando yo estaba alejada de Dios, ¿puede usted pensar ahí qué hubiera pasado si en ese momento hubiera venido Cristo? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento, cuando usted estaba practicando aquello, cuando estaba haciendo aquello, viene Jesús? Cuando usted andaba lejos de Dios, cuando no honraba a Dios, cuando estaba metido en enredos, en desórdenes, haciendo todo lo que a Dios no le gusta, desagradando y haciendo doler el corazón a Dios. ¿Qué hubiera pasado con nuestra vida en ese momento? Hubiéramos sido consumidos, ya no estuviéramos aquí, ya no estuviéramos en esta tierra, quizás hubiéramos muerto. Sin embargo, la misericordia de Dios nos alcanzó aún desde antes de nosotros recibirle en el corazón. La misericordia no fue creada. De la misma manera como Dios no tuvo un origen, porque no podemos hablar del origen de Dios, es que Dios se originó en tal momento, no, es que Dios siempre ha existido. Y la misericordia de Dios, como es de Dios, como es Dios mismo, siempre ha existido. Quiere decir que la misericordia de Dios es grande. Es grande. Y hoy nosotros pudiéramos decir al Señor, Señor, ¿qué misericordia has tenido de mí? ¿Qué misericordia has tenido de mí? Si hoy nosotros tomamos la palabra y la valoramos, podemos decir, Señor, de verdad que tu misericordia ha sido demasiado grande. No me merezco estar aquí donde estoy. No merezco estar sirviendo, no merezco estar haciendo lo que estoy haciendo, porque te fallé muchísimo. Porque hice muchas cosas que te hicieron doler el corazón. Porque como tú estabas allí, tú me viste y te alejaste de mí, porque tú y yo no podíamos tener ningún tipo de intimidad, porque Dios y el pecado no se relacionan. ¿Se acuerda cuando hablamos de que Dios es santo? El pecado no se relaciona con Dios. Dios no se relaciona con el pecado, más bien al revés. Entonces, pudiéramos hoy decir al Señor, qué misericordia. Cuando entendemos la misericordia de Dios es cuando entonces vivimos con un corazón agradecido, no con un corazón demandante, demandándole a Dios que nos dé todo lo que queremos. Como me decía un día una mujer, es que ¿por qué Dios no me da el esposo que le estoy pidiendo? Me enojé con Dios porque no me lo dio. Y yo decía, qué terrible, pero ¿quién dice que tú te mereces las cosas? Yo me las merezco, soy una hija. Sí, pero no te las mereces, Dios te las da porque te ama y porque Él quiere y porque a Él le place, pero merecedores no somos de absolutamente nada. Pues una persona que entiende la misericordia de Dios va a vivir con un corazón agradecido todo el tiempo, se va a levantar y en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier problema, va a ser agradecido porque se da cuenta que está donde está por la misericordia de Dios. ¿Cuál es la base de la misericordia? Si es que hubiese una base, porque Dios es todopoderoso. Pero si hubiera una base, hablando en términos humanos para poder entender mejor la misericordia, ¿cuál es la base de la misericordia? ¿En qué se basa Dios para ser misericordioso con nosotros? En la bondad, en su bondad. En su bondad y en su amor. Esa es la base de la misericordia. Porque Él es bueno, Él ha sido misericordioso. Porque si Él quisiera,
nos exterminaría a todos de un solo, porque hemos pecado. Y la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un solo, uno siquiera. Todos hemos pecado. Entonces no podemos considerar que seamos merecedores de absolutamente nada. Todo lo que tenemos es una bendición, un regalo de Dios, porque Dios en su bondad, como es tremendamente bueno, nos quiere bendecir con lo que tenemos. Esa esposa que usted tiene, ese esposo que usted tiene, esos hijos que usted tiene, ese trabajo que usted tiene, ese cerebro que Dios te dio para pensar, esa capacidad para hacer cosas, esa creatividad, todo lo que usted tenga, sea a nivel emocional, a nivel físico, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel natural, todo eso, nada es nuestro, todo nos lo dio, porque Él es misericordioso. Así de sencillo. Entonces viviríamos con un corazón agradecido todos los días, diciéndole: Señor, gracias. No salió esto, por algo será. Señor, gracias. No se dio esto otro, por algo será. Señor, no se abrió esta puerta, por algo será. Ese es mi dicho, por algo será. Se cerró una puerta, por algo será. No es que Dios no me quiere, no es que Dios no me ama, no, al contrario. Está teniendo mucha misericordia de mí, me está amando, me está protegiendo. Por eso se cerró la puerta, porque de pronto más allá iba a pasar algo malo. De pronto más allá iba a haber algo malo. ¿Verdad? Usted sabe que nosotros no nos preparamos para la muerte de nuestros seres queridos. Nadie se prepara para la muerte de los seres queridos. Y como últimamente he estado teniendo que ir a varios funerales, me ponía a pensar y yo decía, si nosotros nos preparáramos para la muerte de nuestros seres queridos, tal vez no duraríamos en esos lutos tan grandes que a veces duramos. Cuando se murió mi mamá, yo duré un año entero llorando. Un año entero de luto, pero así llorando. Porque yo decía, ¿por qué el Señor se la llevó? Si yo oré para que ella se sanara, mi mamá murió de cáncer. Y yo decía, pero yo oré, ¿y qué? En ese momento yo no podía entender muchas cosas, estaba muy joven y estaba muy inmadura en las cosas del Señor, todavía había muchas cosas que no entendía. Y yo decía, ¿por qué? Cuando mi mamá me dijo, hija, yo me voy, yo le decía, mami, no, jamás, tú no te vas a ir, tú vas a estar sana, tú aquí, tú allá. Pero a Dios no le plació hacer eso. Dios se la quiso llevar. Y nosotros no nos preparamos para la partida de nuestros seres queridos. Ellos están partiendo, es un tiempo de transición, porque no mueren. En realidad mueren físicamente en este estuche, pero en realidad pasan a una vida eterna, linda, hermosa, preciosa. Dice que allá no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada de eso. Más bien nosotros los que nos quedamos acá somos los que sufrimos, pero ellos van a estar súper lindos, súper bien, ¿verdad? Pero si nosotros nos preparáramos entendiendo que en algún momento todos tenemos que partir a la presencia del Señor y que Él es el que da la vida y Él es el que la quita, que cuando Él dice te vas, te vienes conmigo, se va, y que nosotros agradeceremos al Señor por el tiempo que disfrutamos a nuestros seres queridos. Yo me vine de Chile a Costa Rica cuando estaba muy chiquilla, apenas iba a cumplir 13 años cuando llegué a este país, y no volví a ver a mi mamá hasta 13 años después, cuando ya ella estaba para morir. Y entonces, en mi corazón yo decía, no es justo. ¿Han escuchado esa palabra? Por lo general la decimos, no es justo. Y tratamos a Dios de injusto. Y qué feo, nosotros tratamos a Dios de injusto. No es justo. ¿Por qué se la lleva ahora justo que ya puedo estar con ella? ¿Por qué? Solo pude compartir 2 meses con ella y se la llevó. ¿Por qué? No es justo. Pero conforme fui conociendo más al Señor, creciendo en su palabra, entendí que Dios siempre es justo, que la injusta soy yo. Y que si Dios se la llevó, Dios sabe por qué se la llevó. Tenía 42 años cuando ella se fue.
Era muy joven. Y yo no la había disfrutado porque me vine siendo muy chiquilla. Entonces no la había disfrutado. Mi adolescencia no tuve a mi mamá, que uno como mujer la necesita tanto. Y no tuve a mi familia. Estaban todos en Chile y estuve aquí. Y yo a veces decía, no es justo. Pero cuando empecé a crecer, yo dije, Dios está al control de todas las cosas. Él sabía por qué yo me tenía, por qué me trajo a Costa Rica y por qué me trajo a estar acá sola. Él sabía por qué. Y conforme han ido pasando los años, he entendido y he sido agradecida. Dice, Señor, gracias. Gracias por todo el tiempo. Gracias por los 2 meses que pude compartir con mi mamá antes que muriera. Te la hubieras podido llevar antes y que yo no la viera, pero tuviste misericordia de mí y pude ir 2 meses a estar con ella. Cuando murió me di cuenta 4 días después y lloré. Pero después entendí y dije, tal vez si yo hubiera estado allá, me hubiera quebrado peor de lo que me quebré aquí, no lo sé. Es que Dios, en su misericordia, muchas veces permite cosas para nuestra vida, pero nos está protegiendo. Y no nos da lo que merecemos, solo porque su bondad es grande. Misericordia es no recibir todo lo que nosotros deberíamos recibir como castigo. Él no nos da ese castigo. Hay una definición acá que les voy a leer, una definición de misericordia, según el Antiguo Testamento. Dice que misericordia es inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. Inclinarse bondadosamente, ve que ahí tiene la relación de la bondad, lo bueno, inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior, sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. Ser activamente compasivo, eso me llamó mucho la atención, ser activamente compasivo. Yo dije, ok, quiere decir entonces, no se distraigan, quiere decir entonces que la misericordia y la compasión van de la mano, van relacionados. Compasión y misericordia. No se preocupen, es que don Didier tiene que ponerse de pie a veces un ratito, ¿verdad? Entonces no se asusten, está todo bajo control. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de compasión activa o activamente compasivo. Dios es activamente compasivo. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, está hablando de que Dios no solamente siente compasión por nosotros, sino que Él actúa con esa compasión. ¿Okay? Ya les voy a ir explicando mejor ese asunto. Leamos algunos ejemplos de la Biblia que hablan de misericordia del Señor. Éxodo 34, 4, 7. Miren lo que dice Éxodo 34, vamos a leer del 4 al 7. Y Moisés se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice que es fuerte, misericordioso, piadoso, vean esas palabras, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, o sea, no se enoja con prontitud. ¿Quiénes nos enojamos con prontitud? ¿Quiénes nos enojamos rápidamente? ¿Quiénes se nos sube el apellido rápidamente? A nosotros. Pero Dios es misericordioso. Dios es, y por eso la Biblia dice que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la mansedumbre. ¿Verdad? Mansedumbre, ¿qué era? Acuérdense que era, lo estudiamos. Mansedumbre. Poder bajo control. O sea, que no me arranco. No me enojo. Puedo controlarme. Tengo dominio propio, me autocontrolo. O sea, no me arranco con cualquier cosa. Usted ha visto cristianos que se arrancan con cualquier cosa. Usted no puede decir nada, porque ya se arrancaron. Arrancaron, decimos aquí en Costa Rica. ¿Verdad? Ya se enojaron.
Se pusieron enojados porque usted no le puede decir ni A, porque eso A los hizo subirse en enojo. Mecha corta, rapidito, no dura nada. ¿Se imagina nuestro Dios así, de enojón? No estaríamos vivos. No estaríamos vivos, ya no estuviéramos aquí, ya Él nos hubiera sacado, nos hubiera recortado, porque nosotros pecamos. Sin embargo, vea que Dios más hermoso, dice que es piadoso, misericordioso, pero es fuerte, pero dentro de lo todopoderoso y fuerte que es misericordioso, es piadoso, es tardo para estarse enojando, para airarse, pero es muy grande en misericordia y verdad, y dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La perdona, la iniquidad, la rebelión, el pecado. Cuando un pecado se vuelve iniquidad, cuando es una práctica recurrente, todo el tiempo estoy pecando en lo mismo, se vuelve una iniquidad. Y Él la perdona, pero la perdona a aquel que se humilla y pide perdón. No es que la perdona y la deja pasar y usted puede seguir haciendo lo que le dé la gana con su vida y no hay problema. No es así. Él tiene misericordia y nos da chance. Segunda Crónicas 5, 13, 14. Mire qué lindo este pasaje. Segunda Crónicas 5, 13, 14. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¡Qué tremendo! Ellos estaban adorando, pero ellos adoraban en función de esa misericordia de Dios. ¿Cuántos a veces estamos adorando solo para que Dios nos dé? Pero ellos estaban adorando diciendo, Dios, o sea, tú eres bueno y eres misericordioso. Tu misericordia es para siempre. Qué lindo que cuando nosotros adoremos al Señor en medio de la alabanza, podamos decir, Señor, aquí estoy de pie adorándote, pero es porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, ha sido conmigo. Dios, qué misericordia la tuya, Señor. No hemos sido consumidos solamente por tu amor. Otro pasaje del Nuevo Testamento, 2 Corintios 1:3. La Biblia está llena de pasajes que hablan de que nuestro Dios es grande en misericordia. 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¡Qué lindo! La misericordia que lleva a la consolación. Tiene misericordia de nosotros y no solamente no nos da el castigo que merecemos, sino que nos consuela. ¿Cómo no enamorarse de un Dios tan hermoso? Oiga, ¿cómo no enamorarse de un Dios tan hermoso? No es enamorarse de una religión, no es enamorarse de una iglesia, no es enamorarse de un ministerio, es enamorarse de un Dios misericordioso y lleno de consolación. Señor, estoy enamorada de ti, de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad, de lo santo, de tu santidad. Señor, es que no hay nadie como tú. ¿Cómo podría yo venir a pelear contigo? ¿Cómo podría yo venir a exigirte cosas? Si tú eres santo, si tú eres bueno, si tú eres poderoso, no podría yo venir a enojarme contigo. Eso es como el chiquito malcriado que se enoja con la mamá porque no le dio el chocolate. Y la mamá no se lo dio porque era hora de comida. Si le daba el chocolate, luego no iba a comer. Porque la mamá sabe que no conviene en ese momento. Usted le da un chocolate a un chiquito, no come.
Se le llenó la pancita con el chocolate, ¿cierto? Entonces usted le dice, no, mi amor, es el postre. Si quiere, después come. El chiquillo puede hacer berrinche, enojarse con usted y llorar y pegar gritos, pero usted como mamá sabe que no puede comerse el chocolate todavía. Y Dios a veces hay cosas que no nos da y nos hacemos un berrinche con Él. Peleamos, nos enojamos, no volvemos a leer la Biblia, no volvemos a orar, no nos congregamos, estamos enojados con Dios. Pero si toda la gente aprendiera a amar a Dios porque Él es grande, porque Él es misericordioso y porque más bien yo le debo a Él a mí no me debe nada, yo le debo a Él. Yo a veces digo, tras de que debe cobra. Cuando nos empezamos a enojar con Dios y a reclamarle, ay Dios, pero mira, yo ahora estoy en este ministerio, te sirvo, y entonces, yo digo, tras de que debe cobra, se pone a cobrarle a Dios cosas, debiéndole la vida entera, porque le debemos a Dios la vida entera. O sea, ¿con qué le pagaríamos a nuestro Dios todo lo misericordioso que ha sido? Nada más póngase a contar. Yo a veces me pongo mi intimidad con Dios a decir, qué vergüenza, no sé si a usted le ha pasado. Pero cuando usted empieza a pensar en la misericordia de Dios, a usted le da vergüenza lo que hizo usted en el tiempo antes. A mí me da pena todos mis pecados. Y yo me pongo, a veces voy ahí en el auto, voy manejando y voy hablando con Dios y digo, qué vergüenza, Señor, cuando yo hice aquello. Qué vergüenza cuando me comporté de esa manera. Uy, qué vergüenza. Me da vergüenza. Y yo sé que la Biblia dice que cuando usted confesó sus pecados, Él los echó al fondo del mar y ni siquiera se acuerda. Pero ese no se acuerda, no es que no se acuerde, no es que Él le dé ahí como esa enfermedad que pierde la mente, ¿no? La memoria. Alzheimer o que le dé amnesia. ¿Verdad? No. Él sí sabe todas las cosas. Y Él sabe lo que pecamos y Él sabe todo eso. Él, a propósito, por amor a nosotros, dice que no se acuerda de ellos. Porque su amor es demasiado grande. Es demasiado lindo. O sea, enamorarse de Dios. O sea, yo digo, ¿cómo no se va uno a enamorar de Dios? Porque estamos conociendo a Dios para enamorarnos más de Él. Por eso estamos aprendiendo sus atributos, porque si no conocemos a alguien, ¿cómo nos vamos a enamorar de esa persona? Si no la conocemos, sería como loco enamorarse de alguien a quien usted no conoce. Tiene que uno conocer primero para enamorarse. Entonces estamos conociendo a Dios para enamorarnos con toda nuestra alma y que el día de mañana no nos alejemos de la iglesia. No nos apartemos de Él, porque pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Si usted está enamorado, enamorada de Dios y conoce a Dios, nada a usted lo va a apartar de Él. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, lo va a apartar a usted del amor de Dios, nada. Pero tengo que conocerlo primero, porque hay tanta gente apartada en el mundo, que fueron líderes, que fueron pastores, inclusive, que fueron siervos tremendos del Señor, porque están allá, ahora usted los ve en un bar, bailando, en la homosexualidad, cantando canciones de cantantes cochinos. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Cuando conocemos a Dios, difícilmente nos vamos a apartar del Señor. Si caemos, sí podemos caer, claro, pero Dios nos va a volver a levantar, porque Él conoce que nuestro corazón le ama con sinceridad. Él dice aquí la palabra que Él sabe que nosotros somos débiles y que podemos pecar. Él lo sabe, porque Él nos conoce, pero Él nos va a levantar otra vez de ahí, pero tenemos que tener un corazón rendido delante de Él. Miren lo que dice Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto la finalidad del Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ustedes se acuerdan de la historia de Job. Job ocupaba la misericordia y Dios fue misericordioso. Usted ocupa misericordia de Dios, yo ocupo misericordia de Dios todos los días. Yo le digo, Señor, ten misericordia, por favor, de mí, ten misericordia, Señor. Por favor, ten misericordia. Todos los días le pido misericordia más que otra cosa. Todos estos pasajes que acabamos de leer exponen que Dios es misericordioso. Así que cuando a usted le digan, es que Dios no se acuerda de mí, es que Dios no me escucha, Dios la escucha a usted, pero a mí no, usted dígale, eso no es así.
Eso es un argumento que el enemigo te está poniendo. Eso es una mentira diabólica. Dios se acuerda de ti todos los días. Desde antes que tú te acordaras de Él ya se acordaba de ti. Por ejemplo, vean Éxodo 2, 23, 25. Este pasaje, miren lo que pasaba aquí. Éxodo 2, 23, 25. Antiguo Testamento. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Ellos sufrían en Egipto. Y entonces ellos clamaban para que fueran salvados de todo lo que estaban sufriendo. Ellos clamaban, dice, gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, Dios se acordó. Él se acordó del pacto que él había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dijo, yo hice un pacto con ellos, y como Dios es fiel, ¿se acuerdan la semana pasada? Dios es fiel. Él no es infiel, Él hizo una promesa, Él hizo un pacto, Él lo va a cumplir. Entonces Él dijo, tengo que escuchar ese clamor y tengo que salvarlos. Ahí se aplica la misericordia. La misericordia, se aplica la misericordia sobre la vida de ellos. Miren, después de, ese es el final del capítulo 2, lo que acabamos de leer. Después de ahí empieza el capítulo 3. El capítulo 3 comienza con la historia de la zarza ardiente y sigue con la comisión que Dios le da a Moisés para ir y salvar el pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo les dije ahora que misericordia tiene como significado una compasión activa? Entonces, ¿qué quiere decir una compasión activa? Esto que hizo Dios, actuó sobre lo que Él sintió. Primero Él oyó los gemidos del pueblo, los escuchó. Número 1, escuchó los gemidos. ¿Qué? Dios escucha el clamor. ¿Qué hace Dios? Escucha el clamor. Cuando usted se sienta mal y usted ore con el alma, Dios lo va a escuchar. Dios te va a escuchar. Señor, sálvame de esto. Señor, ayúdame a romper con este pecado. Señor, ayúdame a lograr esta victoria. Señor, ayúdame a vencer esto. El Señor va a estar ahí indiferente, limándose las uñas. No. Dice que Él oyó los gemidos. Él va a oír tu clamor. ¿Qué es lo que te va a poner el diablo? Que no ores, que te deprimas, que te angusties, que te tires en una cama, que llores, eso va a poner el enemigo. Y que no busques a Dios, no vayas a la iglesia, hoy estás mal. ¿Sabe que cuando uno está mal es cuando más tiene que congregarse? Cuando uno más mal se siente es cuando más tiene que venir a la iglesia, porque de pronto esa palabra te va a activar a ti. Y el diablo va a tener que salir corriendo, porque no va a lograr mentirte. Pero cuando estamos mal es cuando nos quedamos en la casa. No. Él oyó los gemidos del pueblo. Número 2, recordó su pacto. Dios se acuerda de las cosas porque Él es un Dios fiel. Acuérdese siempre de eso, de Dios es fiel. Yo tengo un Dios fiel. Lo que Él prometió lo va a cumplir. Así es que no debe tener temor. Estoy pasando esta racha, este momento malo, esta situación difícil, pero Dios prometió que me iba a fortalecer, que me iba a levantar. Así que, Señor, aquí estoy y me paro firme y creo que algo tú vas a hacer, y Dios lo hace. Porque dice que Él oyó los gemidos y luego recordó su pacto. Recuerdo lo que te dije, Daisy. Recuerdo lo que te dije, lo voy a cumplir. Recuerdo lo que te dije, Mariela. Recuerdo lo que te dije, Gerardina. Lo voy a cumplir. Recuerdo lo que te dije, Oscar. Hice un pacto contigo. Recuerdo lo que te dije, Armstrong. Recuerdo lo que te dije, Fernando. Recuerdo lo que te dije, Gigi. Hice un pacto contigo y lo voy a cumplir. Recuerdo. Él recordó su pacto. Número 3, miró sus sufrimientos. Porque cuando hablamos de misericordia y hablamos de que Dios tiene ese amor para no castigarnos y para darnos tiempo,
dice que aún en medio de ese castigo que él pudiera dar, él siente dolor por la gente que está mal portada, para decirles algo. Ay, pastora, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, porque entonces no sería un Dios de misericordia si él no sintiera dolor por los que están apartados. Él no quisiera castigarlos. Si lo tuviera que hacer, él sufre. Él sufre. Pastora, ¿está segura? Claro que sí, se lo voy a leer aquí en la Biblia. Él sufre. ¿Por qué? Porque él quiere que todos vengan al arrepentimiento, no quiere que se pierda nadie. Pero se van a perder. Porque muchos no van a tener el corazón de acercarse a él, de humillarse, de entregar su vida. Se van a perder. Pero eso no le va a traer a él alegría. Él no se va a poner feliz por eso. Él se va a sentir triste. Porque él quisiera que todos, absolutamente todos, fueran salvos. Cosa que no va a pasar. Pero eso es lo que él quisiera. Porque aún cuando él tenga que aplicar un castigo, él va a sentir dolor. Como cuando a usted le ha pasado, a los que somos padres, hemos tenido que aplicar un castigo al hijo, nos ha dolido. Y de pronto somos los que más nos metemos al cuarto a llorar después de que hemos castigado a nuestro hijo, nuestra hija con algo, ¿cierto? Y a veces castigaba este día de hora y me metía después al baño a llorar. Porque me dolía el corazón. ¿A cuántos les ha pasado? Bueno, pues usted puede entender entonces a Dios. O usted dice, no, yo lo castigué y sentí riquísimo. Le di una nalga y sentí riquísimo. Qué rico sentí pegarle. Si usted me dice eso, yo le digo, usted está enfermo, vaya a terapia. No, se siente uno mal. Es más, uno trata de no hacerlo, de no darle una sanción al hijo. Hay que hacerlo a veces, pero no es algo que nos agrade. Y de la misma manera a Dios no le agrada. Lo tiene que hacer porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su verdad, Él es fiel a sus promesas. Él dijo, hay un castigo para aquel que no quiera. Entonces Él es fiel a esa palabra y Él lo hace. Él no es un padre irresponsable ni alcahueta, pero es un padre lleno de misericordia. Miren lo que dice Marcos 6:34. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Y respondiéndoles, él les dijo, dadle vosotros de comer. Aquí estamos viendo la misericordia de Dios. Dice que Él los vio. Hay otro pasaje también en Mateo que habla de que Él tuvo compasión. Misericordia es compasión activa. O sea, Dios no se queda de brazos cruzados cuando oye el clamor de alguien. No se queda de brazos cruzados cuando alguien está pidiendo ayuda, auxilio. No se queda de brazos cruzados cuando alguien se humilla delante de Él y necesita de la ayuda del Señor. Él no se queda de brazos cruzados. Él tiene una compasión activa. Por eso dice que oyó los gemidos, recordó su pacto, miró su sufrimiento y se compadeció de ellos. Sintió dolor por esas personas. ¿Y qué fue lo que hizo? Actuó inmediatamente. Mandó a los discípulos a comprar comida. ¿Por qué? Porque dice que eran como ovejas que no tenían pastor, y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. No se distraigan, porque veo algunos que están en otras, y la palabra se respeta. La palabra de Dios se respeta. Y si no podemos respetar la palabra de Dios, estamos irrespetando a Cristo, porque Cristo es la palabra. Entonces estamos atentos a la palabra, estamos escuchando la palabra, que nadie nos distraiga. Esto es un paréntesis. Porque usted puede ir a una iglesia llena, repleta de gente. ¿Cuántos están activamente escuchando esa palabra? Porque es muy grande, el pastor no puede ver hasta allá al fondo. Aquí somos pocos. Yo puedo ver y hasta el hecho de que ustedes estén hablando unos con otros, o se estén riendo, o estén hablándose ahí, el enemigo puede aprovechar para sacarme a mí, enredarme en lo que estoy predicando.
Entonces tenemos que ser sabios y respetar la palabra de Dios. Con la palabra de Dios no se juega. Y si estamos en este momento estudiando la palabra de Dios, estamos concentrados en la palabra. Porque de pronto Dios hoy te va a decir alguna cosa importante para ti que usted no sabía y el enemigo le robó. Entonces concéntrese, concéntrese. Y esta gente tenía necesidad, se acercaron a él, Dios tuvo misericordia. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes. Él los vio desamparados y él tuvo una compasión activa. Él oyó el clamor del pueblo de Israel y tuvo una compasión activa. Él actuó. Compasión es misericordia. Tuvo una compasión activa. Dios ha tenido una compasión activa con cada uno de nosotros. Cuando hemos clamado y llorado en un momento determinado en nuestra vida, Dios ha escuchado nuestro clamor y ha venido a nuestro auxilio y nos ha apoyado, nos ha ayudado, nos ha levantado. ¿Cuántos el Señor los ha sacado de una situación horriblemente difícil? A mí. En un momento espantoso donde usted sentía que ya no había que hacer, usted clamó y el Señor oyó. Eso se llama compasión activa. Ahora, ¿tendremos nosotros esa compasión activa de Dios en nuestra vida? Porque yo me pongo a pensar, si Dios es misericordia, no tiene misericordia, es misericordia, y Él vive dentro de mí, ¿estaré teniendo yo la compasión de Dios activa? Porque ¿sabe qué, hermanos? Es muy fácil orar desde mi cama, calientita ahí, abrigadita, y pedir al Señor por la gente que está en la calle, y pedir al Señor por los indigentes y por los que no tienen que comer, sentado en la mesa con un rico pollo asado y ensaladita y arrocito, frijolitos y un fresquito de casa. Ya le dio hambre. Y orar por la gente, Padre, Señor, gracias por esta comida y dale a los que no tienen comida, Señor, por favor. Pero no hacer nada. Es muy fácil orar cuando tenemos comida en la mesa. Es muy fácil orar cuando estoy acostado en una cama y no estoy allá afuera llevando agua. Es muy fácil cuando mi casa no tiene ni una sola gotera y no se me mete el agua. Es muy fácil orar por los demás. Es fácil tener compasión así. Pero ¿cuándo se vuelve una compasión activa? Cuando yo siento el dolor por ellos y yo salgo afuera a hacer algo. Cuando yo siento el dolor por aquel hermano que está perdido. Cuando yo siento el dolor por aquella hermana que está perdida. Cuando yo digo, mi familia no conoce a Cristo. Yo soy el único, yo soy la única que conozco a Cristo. Mi familia no lo conocen. Y empiezo a sentir un dolor en mi alma porque si se murieran, ¿qué va a pasar con ellos? Y empiezo a sentir horrible aquí dentro. Entonces empiezo a activar mi compasión. Y empiezo a decir, Señor, pon compasión. ¿Sabe qué? Cuando usted le pide al Señor compasión activa, el Señor empieza a darle esa compasión a usted. Y usted va a empezar a sentir dolor por los demás. Y usted no se va a conformar con usted tener cosas. Usted va a empezar a buscar cosas para los demás. Cuando decimos, ahí tenemos una canasta, no todos sienten compasión. Porque a veces tenemos en la casa, pues se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Porque nosotros tenemos de todo. Entonces se nos olvida que hay otros que no tienen. Entonces la compasión activa hace que cuando yo voy al súper y Dios me ha bendecido y me ha dado platita para el diario, es decir, compraré hoy un azúcar, compraré hoy un arroz, compraré hoy una sal, compraré un fideo, compraré algo, pero compartiré porque yo tengo por tu misericordia. Pero el que no tiene, yo voy a tener compasión activa por ese que no tiene. Y nadie me tiene que decir nada, porque yo estoy agradecido, porque yo le agradezco a Dios, porque Él ha sido bueno conmigo. Así que voy a agarrar de mi alacena y voy a llevar. Eso es compasión activa. Señor, yo voy a salir, hoy voy a salir de mi casa, voy a cerrar las puertas, las ventanas y me voy a ir a la calle a ver a quién me topo, porque alguien debe andar en la calle sufriendo. Alguien debe estar en la calle sufriendo. Alguien debe estar, alguna mujer en el parque debe estar sentada con ganas de suicidarse. ¡Llévame, Señor! Pero nos falta compasión activa. Y Dios es misericordia porque nos ama, porque ve nuestra necesidad. Y nosotros estamos viendo la necesidad de los demás. Estamos muy ocupados. Y Dios hoy nos está llamando la atención. Porque si Él es misericordia y vive dentro de mí, yo debo ser una persona con misericordia. Porque tengo al misericordioso dentro de mí.
Entonces yo debería ser la primera en pensar y decir, Dios, tú no quieres que nadie se pierda, pero se van a perder si no les hablo de ti. Señor, necesito, no sabemos quiénes son los escogidos, no sabemos quiénes son los que han sido llamados a ser salvos, no sabemos. Entonces, como no sabemos, tenemos que hablarle a todo el mundo. Pero se nos pasan los días, se nos pasan las semanas, se nos pasan los meses, se nos pasan los años, y los años, y los años, y cuando nos damos cuenta, ¡uy, estoy cumpliendo 50 años! ¿Y qué he hecho yo en esos 50 años para compartir la palabra con otros? ¿Qué he hecho yo para pararme en la brecha en mi casa y en mi familia y orar por mi familia, guerreando y diciendo, no, Satanás no se los va a llevar? Tiene que venir compasión, tiene que venir un dolor aquí. Un día tuve un sueño, hace muchos años fue eso, y soñé que yo estaba en un lugar donde habían puros indigentes, muchos indigentes, y el lugar era feo, y gente tirada en la calle, borrachitos, gente tirada en la calle, indigentes. Y yo iba caminando por ese lugar, y yo no quería estar ahí. En el sueño yo no quería estar ahí. Y me daba miedo el lugar, y yo no quería pasar por ahí. Entonces tenía que caminar, y había gente tirada en el suelo, entonces no puedo caminar mucho para allá, porque si no me salgo de la cámara y después me pegan con goma, dijo Oscar. Y yo trataba de caminar sin majar a la gente, sin pisar a la gente que estaba ahí en el suelo. Entonces yo trataba de caminar, trataba de no golpearlos, pero yo no quería estar ahí. Y yo me apresuraba para pasar al otro lado, y en un momento determinado que yo estoy caminando, yo decía, yo necesito salir de aquí, pero estaba en desesperación extrema en el sueño. Y en un momento que voy a poner el pie para pasar al otro lado, unos hombres que estaban en el suelo, indigentes, llenos de harapos, me agarraron de las piernas. Y no me dejaban avanzar, me agarraron de las piernas. Entonces yo les dije, suéltenme. Les dije yo a ellos, a los dos hombres que me agarraron las piernas. Suéltenme, suéltenme. Y ellos levantaron su voz bien fuerte y me dijeron, suéltanos tú a nosotros. Y me desperté. Y yo no entendía el sueño. Señor, ¿qué significa ese sueño? No entiendo por qué esos hombres me agarraron las piernas y me dijeron que yo los soltara a ellos, cuando ellos eran los que me tenían a mí agarrada. Y empecé a orar y a pedirle al Señor, eso fue hace muchos años, y el Señor me mostró y me habló. Es que yo te he puesto a ti para que vayas a donde están los necesitados y con compasión los sueltes de esa vida que ellos están viviendo. Suéltanos tú a nosotros, libéranos. Libéranos. ¿Cómo liberamos a la gente? Cuando le hablamos de Cristo, cuando usted le comparte el mensaje de salvación a alguien, esas personas son libres. Si no, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Cómo? Y ese sueño ha marcado mi vida. Hay sueños que han marcado mi vida. Como Dios hablándome y diciendo, Señor, ese día me acuerdo que oré y le dije, Señor, dame compasión por los demás. No tengo compasión. No tengo compasión porque no me gusta estar en esa situación. No tengo. El sueño mostraba que yo no tenía compasión. Y empecé a pedir, Señor, dame compasión. Dame compasión. Y en una reunión, estaba embarazada de Débora, nunca voy a olvidar, ya casi para dar a luz. Hicimos una reunión de oración para orar en la iglesia de mujeres. Y yo estaba ahí con la gran pancita, con los pies hinchados, y me fui para la reunión, porque nada nos tiene que parar de congregarnos ni de hacer la obra del Señor. No hay excusas. A veces ponemos demasiadas excusas. Y estaba ahí, yo sabía que ya yo estaba en días, y me tiré al suelo con esa panza, que la de Débora sí me creció un montón. Me tiré al suelo y empecé a orar. Señor, yo no tengo compasión, me cuesta ponerme en los zapatos del otro, me cuesta ser empática, me cuesta sentir el sufrimiento de los demás. Señor, yo no tengo compasión. ¿Podrías darme un poquito de la compasión que tú tienes? Estaba clamando ahí en el suelo.
sentí que se me iba a salir el corazón. Sentí que las entrañas se me movían. Señor, no puedo llamarme líder, porque en ese tiempo no era pastor, era líder. No puedo llamarme líder si no tengo compasión. Y me tiré ahí al suelo y lloré con el alma y le clamé al Señor, le dije, dame compasión. Oiga, tanto fue el clamor que en la noche empecé con dolores y al día siguiente tuve a Débora. Y nunca olvido eso porque fue un momento muy importante de mi vida. Después de ahí, el Señor me hacía ver la necesidad, como Jesús, que dice que Él vio a las multitudes y tuvo compasión, las vio. Empecé a ver gente, iba caminando en la calle y veía, yo decía, ahí hay una necesidad. Y me iba y hablaba con esa persona. Era impresionante. Así fue como empezó a crecer la célula que teníamos en aquel tiempo, que era chiquitita, empezó a crecer. Después tuve otra célula más. Aquí no me dejan mentir, Patricia, Marlencita, Esther, que me conocen de aquellos tiempos, empezaron a crecer las células. Porque vino compasión a mi corazón, a todo mundo, predicarle, al del taxi, en ese tiempo no existía el Uber, al del taxi, al de la panadería, al de la pol, en la calle, iba caminando por la calle, me topaba a alguien y le hablaba del Señor y de una vez le pedía los datos y lo invitaba a la iglesia, de una vez empezó a venir compasión, pero tuve que pedirla con clamor en mi corazón. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros no tenemos compasión. Decimos que tenemos compasión, pero ¿sabe qué? Si tuviéramos compasión, esta iglesia estuviera llena y toda nuestra familia estuviera ya aquí. Pero no tenemos compasión, nuestros amigos estarían aquí, nuestros compañeros estarían aquí, pero nos falta compasión, nos falta, lloramos un rato orando, pero nos falta compasión. Les estaba contando a mis hijas, mi familia mandó al chat de familia, mandó un video que decía, un video de cosas que están ocurriendo en Chile. Espero que no me saquen el video de YouTube. Y lloré, como ustedes no tienen una idea, porque está hablando de que ahora con esta nueva ley que hay, ¿verdad? Como lo digo, la ley de esta cuestión de la ideología de género y todo esto. Allá en Chile hay una cuestión que se llama Crece con Orgullo, y es un programa que hacen para los niños, en donde los niños de 3 años ya pueden decidir si quieren cambiar de sexo. De 3 años. Y si usted como papá se opone, a usted le quitan la patria potestad. Y le ponen un curador y le ponen padres adoptivos. Y usted no tiene derecho a decir no. Y cuando usted va al psicólogo, el psicólogo le dice, empiece un tiempo de duelo, porque a usted se le va a morir un hijo, pero le van a hacer una hija. O sea, ese hijo que es hombre, pero ahora quiere ser mujer, los 3 años, tranquilo, va a seguir con usted, nada más que ahora va a ser hija, ya no va a ser hijo. Y era una entrevista fuerte, duró como 1 hora la entrevista, donde el hombre entrevistaba gente que se había cambiado el sexo a tal edad, y empiezan con un proceso, y el parar las hormonas, el proceso de crecimiento hormonal y todo. Cuando usted dice, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer, entonces te empiezan a dar hormonas, bueno, todo. Es un detalle. Yo empecé a llorar y yo dije, Dios, en Costa Rica todavía eso no está, pero va a llegar. Porque está escrito, va a llegar, está en la agenda. Y yo decía, los cristianos peleando entre nosotros, viendo que lo otro, hasta las iglesias en estupideces, que eso no es la doctrina, no, que la danza aquí, yo digo, pero me dan ganas de darles una cachetada y decir, pónganse las pilas y salgan a predicar, dejen de hablar tanta tontera. Dejen de hablar tanta tontera. Porque a veces pelean demasiado por cosas tontas. Y no los veo predicando. No los veo con gente metida en la iglesia. No los veo en la calle amando.
nosotros, con compasión. Ni siquiera a nuestros propios hermanos tenemos compasión. Yo dije, Dios, perdónanos, estamos mal, perdónanos. Criticamos las iglesias, criticamos los pastores, entre iglesias se pelean, entre pastores se critican. Yo sé que hay que cuidar la doctrina, yo soy de sana doctrina, pero a veces se nos va la mano. Se nos va la mano y no estamos predicando con compasión a nadie. Y miren lo que dice la palabra, yo voy a terminar, pero Dios inquietó mi corazón. Ezequiel 33:11, vean lo que dice el Señor. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. La voluntad de Dios no es que andar chorreando castigo a diestra y a siniestra. Él es que quiere que el impío se convierta, pero ¿cómo se va a convertir en impío si yo no tengo una compasión activa, una misericordia activa por los demás? Cuando el misericordioso vive dentro de mí. ¿Cómo aplico el atributo de Dios de misericordia? ¿Cómo lo aplico? Si yo en mi trabajo no le hablo a nadie de Cristo, es más, me comporto de forma insolente, entonces nadie va a creer que yo soy cristiano. Porque tengo una fea manera de hablarle a la gente, me comporto de una fea manera, no doy testimonio. ¡Qué tremendo! Y eso me impactó. Yo dije, Dios, hoy le decía a los jóvenes que están preparándose en Gracia Kids, les decía, podemos soñar con no solamente venir y dar las clases acá y hablarle a los niños acá. Podemos soñar con tener un ministerio que salga fuera a las calles a rescatar niños para Cristo. Porque si esos niñitos que a los 3 años les lavan el cerebro para decirles que no están conformes con ser hombre o mujer, si el niño es Adán, no tiene, apenas está empezando a conocer su cuerpo, dígame si eso no es diabólico. Eso me hierve la sangre y digo, eso debería movernos a orar. Eso debería movernos a guerrear, a ayunar y a decir, Señor, levanta el ministerio, levanta Gracia aquí y muchos ministerios más para que puedan venir y traer niños. Danos un templo, Señor, pero no para decir, ¡ay, qué lindo templo! No, sino un lugar donde podamos traer niños, a un comedor, que coman ahí, que vengan de lugares desprotegidos, donde sus padres son drogadictos. Hoy Carolina nos contaba que ellos salieron a una actividad que tenían ella y Steven, y que andaban ellos repartiendo comidita y ropa a los indigentes, ¿verdad? Y había una niña, a las 2 de la madrugada, una niña en la calle. Carolina lloró y lloró. Y nos decía Carolina, yo no podía creer que una niña chiquita, a las 2 de la madrugada, porque su mamá es una drogadicta, entonces no le importa, y la tiene ahí tirada. Esa niña está a expensas de que le hagan cualquier cosa, que la violen, que le hagan de todo. Y los cristianos, con sueño y con hambre. Hoy es tiempo de arrepentirnos, hermanos. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, Dios es misericordioso, porque Él no quiere que la gente se pierda, Él no quiere que tu familia se pierda, Él no quiere que tu familia ande allí, por allí, sin conocer a Cristo, no quiere que tus vecinos se aparten, Él no quiere que tus hijos estén lejos de Dios, Él no quiere esas cosas, pero hoy necesitamos pedir compasión. Necesitamos pedir compasión. Yo quiero que me pongas esa canción desde el principio y yo quiero que todo el mundo se ponga de pie. Babel. Piense en las personas que usted, ya te digo, Naldito, ya te digo, todavía no me la pongas. Yo quiero que